Hola, buenas noches. Soy el doctor Fernando Pineda, yo soy médico psiquiatra y el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de urgencias en salud mental en menores de edad. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos un poquito más hacia la conducta suicida. Las causas más frecuentes justo de urgencias en salud mental en menores de edad son intento de suicidio, daño deliberado a sí mismo o a otros y episodios psicóticos agudos, aunque, bueno, esto es lo más frecuente. Sin embargo, en general se habla que el 70% de los pacientes que llegan a urgencias de salud mental son mayores a 13 años. Y la mitad de estos casos que llegan son por intentos de suicidio o alteraciones en la conducta. Es importante cuando estamos haciendo una valoración inicial considerar algunos puntos, esto hablando de manera general. Primero que nada, en la entrevista, pues justo es tratar de evaluar al paciente como digamos de una manera pues general, tratando de considerar como algunos puntos. Es importante hacer una valoración donde descartemos una patología médica que esté ocasionando estos síntomas que el paciente esté presentando. Muchas veces las preguntas que hacemos son tanto de manera directa o incluso un interrogatorio indirecto, recabando información de algún familiar o algún tercero que esté acompañando al paciente y pues obviamente también en muchos casos de manera mixta, ¿no? Esto nos ayuda a tener una historia clínica completa porque es muy frecuente en pacientes pediátricos que no conozcan tantos antecedentes pues familiares o incluso algunas cuestiones de ellos mismos de enfermedades no las conocen, ¿no? Y el examen mental, bueno, pues ya es una valoración más dirigida. También es muy necesario tener o tratar de considerar mucho esta alianza terapéutica con el paciente. Tratar de comentarle sobre su confidencialidad, porque pues, obviamente en estos escenarios de urgencias, algunas cosas ellos no quieren expresarlas o decirlas a sus familiares, pero sí es importante si notamos algún dato de urgencia o algún dato de alarma que implique que es necesario que lo conozca el familiar, pues bueno, igual mencionarlo al familiar y también considerar algunas cosas, ¿no? Tal vez alguna situación como no directamente del paciente, pero pues algún punto que podamos de manera muy general mencionárselos, ¿no? También, bueno, algunas recomendaciones que se dan durante la historia clínica en ciertas edades es, por ejemplo, de 7 a 11 años, preguntarles hasta dónde tolera el paciente, hasta ciertas cosas que se sientan cómodas o cómodos de poder decir y respetar un poquito a veces esta privacidad, siempre y cuando, bueno, no sea un dato que sea muy urgente en conocer, ¿no? Ahorita vamos a ir hablando de algunos datos que son necesarios siempre conocer. Y de 2 a 6 años, pues bueno, tal vez no podamos hacer una entrevista tan elaborada, pero podemos hacer como esta parte de a través de juegos o dinámicas, conocer algunos puntos u observar algunos datos que pues nos ayudan a tomar o a recabar información. Cualquier cambio que veamos en el estado mental del paciente, pues nos puede hacer considerar una posible causa orgánica, ¿no? Alteraciones en el estado de alerta, que esté como con somnolencia, obnubilación, pues nos puede hacer inclinarnos hacia un delirium, hacia una intoxicación por alguna sustancia, incluso alguna enfermedad física, algún trauma, y trauma nos referimos en este caso a un trauma físico, algún golpe, y bueno, en este escenario también algún abuso o alguna enfermedad neurológica que también esté manifestándose. Los laboratorios, digo, igual hablando solamente esto de manera inicial, mientras estamos haciendo una evaluación del paciente, pues en realidad hay algunos que son generales, los que conocemos, ¿no? Una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, análisis de orina, perfiles hormonales, incluso, y pues bueno, sí es obviamente aplicable en algunas pruebas como una prueba de embarazo o incluso un electrocardiograma, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando veamos pacientes que tienen un primer cuadro psicótico, pues se requiere hacer alguna evaluación más profunda neurológica, evaluar si hay enfermedades infecciosas que puedan ocasionar estos síntomas, que puedan justo estar relacionadas a enfermedades neurológicas o infecciones en el sistema nervioso central y, bueno, también algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Pues son estos laboratorios que los cuales nos empiezan a inclinar o tratar de buscar otro diagnóstico, además de lo tal vez psiquiátrico que estemos viendo o notando en ese momento. Y bueno, laboratorios que son un poco más específicos, como por ejemplo, si el paciente tomó algunos medicamentos o estaba ya tomando medicamentos antiepilépticos, medir ciertos niveles, ¿no? Ahora, dentro de la evaluación psiquiátrica, lo primero es la seguridad.
siempre tratar de dar o proteger al paciente, y su integridad física siempre va a tener prioridad, es decir, cualquier cosa que le pueda hacer daño a su cuerpo, pues es siempre más importante en ese momento de la urgencia y posterior, pues bueno, ir evaluando la parte de la salud mental, ¿no? Y eso es más que nada como para justo, pues obviamente preservando esta parte física, podemos darle paso a todo lo demás, ¿no? También mientras estamos haciendo una evaluación, darnos cuenta o también observar detenidamente la relación del paciente con su cuidador y bueno, evaluar la razón de la urgencia, ¿no? Porque muchas veces el paciente pues puede hablarnos de estas situaciones o estos factores estresantes que a lo largo de su evolución pues cómo los ha vivido y particularmente cómo los ha afrontado. Y bueno, dentro de la historia médica pues hacer tanto la parte familiar como la historia psiquiátrica, si ha tenido valoraciones previas, si ha tenido como algún dato de ahí, alguna intervención por salud mental que nos ayude pues a conocer a nuestro paciente, ¿no? Posterior a eso hacemos un examen mental, que bueno, es una prueba o es una evaluación que hacemos en psiquiatría bajo evaluando las áreas de funcionamiento mental y tratando de encontrar signos y síntomas de alguna enfermedad mental. Los datos que obtenemos en este examen mental, pues bueno, es tanto de la manera de la entrevista, desde que empezamos la interacción, desde que saludamos, desde que vemos al paciente de cómo se sienta, todo esto son datos que empezamos a notar incluso la ropa, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, cómo acude al área de urgencias, cómo está vestido o vestida de acuerdo al área de urgencias en ese momento y pues su presentación general. Muchas veces o generalmente las evaluaciones en el examen mental no son, o las respuestas que tenemos no son directamente de un interrogatorio. Muchas veces es tanto lo que vamos observando, tanto en interacciones como en lo que el paciente responde e incluso la forma en la que responde. Y bueno, dentro de nuestro examen mental, parte de una exploración es un pequeño examen mental como para, perdón, exploración como neurológica, lo cual nos ayuda a hacer como un pequeño tamizaje de funciones cognitivas, evaluar la parte de la memoria, la atención, el cálculo, la abstracción, el juicio, todas estas evaluaciones también que son neurológicas, pero que también nos ayudan a evaluar a nuestro paciente psiquiátricamente. Dentro de las evaluaciones, pues hay algunos puntos a considerar, la conducta, la hiperactividad que podemos ver a veces en los niños en un hospital y particularmente en el área de urgencias, pues puede ser miedo, miedo al área, una respuesta pues hasta cierto punto adaptativa a lo que el paciente pues está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, igual si el niño se siente intimidado, pues hay varias enfermeras, enfermeros así como encima de ellos pueden mostrarse así de hiperactivos, ¿no? Entonces, muchas veces, en este caso, pues, este tipo de situaciones, necesitamos a los papás y a las mamás, ¿no? Que nos ayuden a ver o a describirnos de la mejor manera el comportamiento, la historia del comportamiento del niño o de la niña, ¿no? Porque puede que el papá diga, es que normalmente no se comporta así en casa. Entonces, eso nos puede ayudar a determinar, ok, bueno, entonces tal vez es el momento o la situación actual, ¿no? Igual, pues, la forma en la cual vamos a hablar con los niños pues va a ser muy diferente, ¿no? Los niños de 2 años, pues bueno, tal vez sus frases no sean tan elaboradas y conforme van creciendo, pues van utilizando un poquito más de palabras para expresarse. Entonces es importante considerar eso, ¿no? ¿Qué edad tiene nuestro paciente para ver justo de lo que nos habla, ¿no? Por eso muchas veces también en estas edades, que es un poco raro que se presente una urgencia psiquiátrica, pero bueno, si sucede, es por eso muy frecuente que a esta edad los papás sean como los intérpretes, ¿no? Los que nos traducen lo que el niño está diciendo. El ánimo y el afecto, pues también como en consideración, en los adolescentes es frecuente que describan su estado de ánimo y que expresen mayor tristeza que la que describen sus padres. El papá tal vez dice, pues yo lo veo tranquila o la veo tranquila y él, o ella manifiesta un poco más o más tristeza o una tristeza más profunda, ¿no? Muchas veces también los niños menores de 10 a 13 años cuando se les pregunta cómo están, pues nos responden puntual de ahorita me siento así, ¿no? Y tenemos que hacer un poco más o elaborar un poco más del pasado. Y bueno, los menores de 10 años, pues a veces no les, o les cuesta trabajo informar de cómo se sienten, por lo que muchas veces aquí a los papás o a las mamás nos ayudan mucho, ¿no? Igual en la evaluación del pensamiento, de estas ideas y de estos constructos que tiene el niño, tenemos que ver, los adolescentes suelen tener como este pequeño o estos puntos hacia el pensamiento madurativo pero pues bueno, a veces algunas alteraciones pues pueden llevarnos a sospechar de alguna psicopatología.
o de 7 a 12 años, el pensamiento suele ser a veces muy lógico, muchas veces alguna alucinación o una idea delirante, pues bueno, podemos pensar en una psicosis solo si, bueno, está este contexto de algún pensamiento extraño, algo que normalmente el niño no creería o alguna conducta normal, ¿no? Incluso también podemos evaluar el contexto escolar si empieza a haber un deterioro. Secundario, bueno, claro, a estas alteraciones de este pensamiento lógico. Y en los niños, pues obviamente más pequeños, el pensamiento suele ser muy mágico, ¿no? Entonces, a veces en estos niños buscar alguna alteración, pues podemos saber o hacerlo a través del juego fantástico, ¿no? Ver cómo juegan, ver qué representaciones tienen y si hay algún comportamiento igual inusual, algo que no suelen hacer, ¿no? Si el niño de la nada empieza a hacer cabezazos o un llanto no provocado, pues pueden empezar a inclinarnos o incluso datos observados en casa de que rompen juguetes, todo eso, pues si nos llevan hacia tal vez empezar a evaluar de manera completa a nuestro paciente. Ahora, hablando de las urgencias, pues habíamos mencionado, la conducta suicida es la más frecuente, pero, y es lo que vamos a enfocarnos, aunque, bueno, otras urgencias en salud mental pueden ser un cuadro de psicosis o alteraciones o trastornos de la conducta alimentaria. Hablando de conceptos del suicidio, tenemos que hablar sobre qué es la suicidalidad, que es estos pensamientos y comportamientos de las personas que buscan quitarse la vida, que incluyen pues sus pensamientos, acciones u omisiones, ¿no? Esta palabra de suicidio viene del latín suicidare, que significa matarse a sí mismo. Por lo tanto, suicidio es el acto que hace una persona intencionalmente para causar su propia muerte, ¿no? Y los intentos suicidas son estas acciones no fatales o los preparativos destinados a causar esta muerte. El acto suicida pues puede haber sido abandonado, interrumpido o haber fracasado. Y las conductas o el parasuicidio son conductas de autolesiones no habitual que potencialmente amenaza la vida, pero que se realiza característicamente sin la intención de quitarse la vida. Otro término que frecuentemente se utiliza es autolesión no suicida, o sus siglas en español es ANS. Dentro del parasuicidio, este concepto, no se incluye la automutilación y otras acciones que causan síntomas corporales con la intención, en este caso, de buscar atención médica, como puede ser un síndrome de Munchausen o algún trastorno facticio, ¿no? Como simular estar enfermo. Pero bueno, el parasuicidio la diferencia es eso, que no hay una intención de quitarse la vida. Entonces, el intento suicida sí está la intención, en la autolesión no suicida no lo está. El intento suicida muchas veces es impulsivo, aunque la mayoría de ellos, de los casos, suelen ser o hay un antecedente de un sentimiento crónico y de desesperanza. El estado emocional en una autolesión suicida suele ser más como de ira, más como de desesperación o malestar intolerable. En el intento suicida es más frecuente las formas graves de conducta de autoagresión, autoenvenenamiento, ahorcamiento. Por otro lado, en la autolesión no suicida es más frecuente las formas de conductas como menos graves y que mayoritariamente no son amenazas para la vida. En la autolesión, normalmente la persona es consciente de que la conducta puede causar lesiones graves, pero de alguna manera son conscientes también que no amenazan su vida. En la intento suicida hay un claro riesgo de que los intentos se puedan repetir, pero son menos frecuentes que las autolesiones no suicidas. Y en las autolesiones no suicidas, eh, son mucho más frecuentes que se repitan, ¿no? Entonces, o sea, ambos son frecuentes, sin embargo, en el intento suicida usualmente es menos frecuente que vuelvan a intentarlo. La intencionalidad es un concepto que evaluamos cuando el paciente tiene una conducta o un intento suicida, es decir, qué tanta intención o qué tanta, pues justo, no está el autolesiones deliberada y qué tanto es un intento suicida, ¿no? Es importante porque no todos pueden tener este mismo concepto. Por ejemplo, hay alguna niña de 14 años que toma una pequeña sobredosis de paracetamol, pero con la intención de quitarse la vida, aunque obviamente no lo logra hacer, pero pues eso tal cual es un intento suicida. Es decir, por ejemplo, puede tomarse 2 o 3 pastillas de paracetamol, pero la niña de 14 años sí estaba con la idea de quitarse la vida. Por otro lado, hay una niña de 14 años que tomó una gran sobredosis de paracetamol, tomó, no sé, 20, 30 tabletas, porque en ese momento se sentía enojada,
se sentía tal vez como con una sensación de tristeza, pero a la hora de cuestionarla no era la intención quitarse la vida. Y esto es lo que le llamamos como parasuicidio o autolesión no suicidio. Otro concepto es, o por conocer, es lo que llamamos las fantasías de muerte. Son pensamientos en los cuales el paciente suele expresar ya no vivir, pero no busca o hace algún comportamiento para quitarse la vida. Algunas preguntas como si hay una sensación de infelicidad o como de justo desesperación o que se sienten como una carga o que son incapaces de enfrentar cada día o que piensan que mejor les pasara algo y ya y murieran, o que de repente durmieran y ya no volver a despertar, son datos que nos ayudan a conocer o a darnos cuenta de una fantasía de muerte. En cuanto a epidemiología, pues bueno, el suicidio en general, el suicidio es un problema, pues, de gran magnitud a nivel mundial, ¿no? Y afecta, pues, en cualquier edad y en cualquier cultura. Claro, se habla que existen diferencias en las tasas de suicidio según la edad, siendo los jóvenes y los adultos mayores un grupo de mayor riesgo. Entonces, aquí es donde entran, pues, importantemente la prevención, pues, para evitar que, pues, justo no se llegue a estas alteraciones como más graves e incluso reducir estigmas. Es la segunda causa de muerte entre 14 y 18 años, el suicidio, y es la sexta entre 5 y 14 años. Usualmente, este comportamiento hay un comportamiento ligado al concepto de muerte, es importante tratar de explicar o de preguntar, por ejemplo, en los niños más pequeños, pues, qué consideran o qué piensan que es, o qué va a suceder cuando se suiciden, ¿no? Porque muchas veces entre más pequeños de 5 a 8 años consideran como la muerte tal vez como algo temporal, como un estado de que es reversible y que piensan que si lo hacen no va a pasar nada y van a como regresar, ¿no? Ya conforme van creciendo empiezan a darle este concepto de la muerte como más de ser irreversible y en la adolescencia, pues bueno, ya es una conciencia de un hecho inexorable, ¿no? De esto va a suceder o bueno, es algo que es inevitable que suceda en la muerte, ¿no? El suicidio consumado en niños y adolescentes es raro, pero el riesgo va aumentando conforme son mayores, ¿no? Se habla que las niñas suelen tener un mayor número de intentos de suicidio y los niños un mayor intento de suicidios consumados. Y esto a veces es porque, en general, por ejemplo, en los hombres se ha encontrado que suelen tener intentos de suicidio de una manera o con herramientas más letales, ¿no? Principales factores de riesgo a considerar en los adolescentes, si hay un intento de suicidio previo, si hay alguna enfermedad o algún trastorno mental o una psicopatología que haya dentro del paciente, un trastorno depresivo, un trastorno bipolar o algún otro tipo de enfermedad relacionada a los trastornos del estado de ánimo o incluso de consumo de sustancias. A pesar de que hablando estrictamente, la personalidad es algo que se establece como diagnóstico después de los 18 años, después de que son adultos, pues puede haber algunos rasgos de personalidad disfuncional, como antisociales, limítrofes, histriónicos o incluso narcisistas, ¿no? También un factor de riesgo es que haya ideas de desesperanza o sensación de inutilidad y agresividad muy impulsiva, como reaccionar a la frustración o provocación con comportamientos hostiles o agresivos, ¿no? La familia, pues es importante dentro de la historia clínica, preguntar si hay familiares que tengan depresión o suicidio incluso, sea algún familiar que, pues por cuestiones de red de apoyo, si hay alguna separación, algún fallecimiento o incluso un conflicto familiar. E igual es importante, digo, con la delicadeza y con el espacio, abordar sobre si hay algún antecedente de un abuso físico o sexual. Igual evaluar la red de apoyo, cómo son las relaciones con sus pares, de los niños y las niñas, y si hay un aislamiento social, ¿no? A veces este concepto de salir como del clóset o todo esto, pues puede a veces generar que también haya estas dificultades, pues para que con las familiares, ¿no? De que tal vez pues sientan que no les van a brindar el apoyo o que no van a recibir una aceptación, digamos, con sus familiares. Igual ver qué tanta disponibilidad tienen los pacientes de métodos letales, si en la casa tal vez hay algún tipo de, pues justo como herramienta que pueda relacionarse a que se puedan intentar suicidar, ¿no? Y bueno, si también ha habido alguna exposición al suicidio, si alguien en la familia o han llegado a ver mucho esto de algún tipo de medio de comunicación donde se habla del suicidio, ¿no? Por ejemplo, pues en algún momento falleció algún artista famoso y tal vez fue a través de suicidio y como que eso también genera
que conozcan, ¿no? Y pues es importante como explicárselos a los niños y adolescentes, ¿no? Alrededor de un 30% de los suicidios tienen antecedentes de intentos de suicidios previos. Después de un intento de suicidio, se habla que el riesgo en un futuro aumenta hasta 20 veces, más que en las personas que nunca hayan tenido un intento de suicidio. Y bueno, el riesgo de un intento de suicidio está gravemente y fuertemente asociado al número de intentos previos de suicidio, ¿no? Si hay algún trastorno psiquiátrico, pues también es otro factor de riesgo. Se habla que del 80 al 90% de los suicidios tienen un trastorno psiquiátrico relacionado al estado de ánimo, de ansiedad o del comportamiento y del consumo de sustancias. La deserción escolar y trastornos mentales comórbidos como consecuencia de un trastorno específico del aprendizaje también pueden jugar un papel. Y bueno, el suicidio juvenil en ausencia de un trastorno psiquiátrico se habla que está relacionado a conductas suicidas previas, problemas legales y disciplinarios y en algunos casos antecedentes psiquiátricos en la familia. El ambiente familiar también hay que evaluarlo, evaluar que no haya alguna enfermedad de una psicopatología paterna o antecedentes de conducta suicida en la familia que nos expliquen que haya estos comportamientos en los niños y adolescentes, ¿no? También la psicopatología familiar, especialmente los intentos de suicidio en madres y el consumo de sustancias en ambos padres, así como conflictos familiares, pues bueno, nos predicen una mayor suicidalidad en los adolescentes, incluso cuando se ha controlado una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Igual evaluar en el paciente si ha habido adversidades, cambios de domicilio, gravedad de algún abuso sexual, algunos estresores, si puede haber acoso escolar o bullying, y bueno, si también incluso pueden tener algún problema legal o disciplinario que pueda también llevarlos a pensar en el suicidio, ¿no? La sexualidad, pues bueno, hay evidencia de que las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales tienen un mayor riesgo de presentar conductas suicidas, porque muchas veces al hablar de su orientación con sus padres no reciben este apoyo y pues bueno, eso también conlleva pues ciertas alteraciones en el estado de ánimo importante. En el internet y las redes sociales también es importante porque muchas veces hay páginas web que lo que hacen es promover, ¿no? A pesar de que hay páginas que hablan de la prevención del suicidio y como esta parte antisuicidio, hay muchas páginas que promueven e incluso dan consejos o tratan de dar como la accesibilidad a que alguna persona lo haga. El sistema nervioso central, pues también su desarrollo, se ha visto que la adolescencia es un periodo en el cual hay un cambios muy rápidos en el sistema nervioso central y por lo tanto esto puede hacer que pues hayan más susceptibles, ¿no? Los cambios estructurales que van sucediendo en este tiempo, como que la finalización de la génesis de células cerebrales, la mielinización y la poda de dendritas en la corteza frontal, pues también nos los hace susceptibles, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso, pues bueno, obviamente cuando está haciendo de manera adecuada, pues sienta las bases para que las funciones cognitivas y habilidades, pues bueno, le ayuden al paciente a resolver problemas. El desarrollo puberal asociado con cambios en el cerebro, pues bueno, se ha visto que hay cambios tanto en la regulación afectiva y que por lo tanto por eso es que los adolescentes tengan una muy poca regulación afectiva, pues todos estos intereses románticos, cambios en el ciclo del sueño, pues nos explican también esta vulnerabilidad durante el desarrollo de los adolescentes, ¿no? Asincronía entre los cambios físicos y emocionales y de la maduración cognitiva. Muchas veces los adolescentes no son capaces de tomar decisiones racionales ante sus estados emocionales, ¿no? Y por lo tanto son propensos a interpretaciones sesgadas o con mucho juicio sobre experiencias, la autocrítica, el bajo control de inhibición de sus comportamientos y afrontamiento, pues más centrado en manejar la emoción que manejar el problema, ¿no? La conducta suicida se ha hablado que es un continuo y que son pensamientos sobre la muerte, los pensamientos de muerte están en un extremo y los actos suicidas graves en el otro, ¿no? Entonces se habla que un pensamiento empieza a ser suicida y nos lleva a lo largo de diferentes alteraciones hacia los actos ya más graves, ¿no? Por lo tanto, se habla que es gradual y progresivo y que hay muchos pensamientos y planificaciones que se van intensificando y empiezan a hacer superar lo que es la ambivalencia entre sí sí o no lo hacen. Entonces, esto es importante porque muchas veces se piensa que el suicidio es el momento aislado, ¿no? Pero tratárnoslo de ver de esta manera como este continuo nos ayuda a elaborar esta historia clínica hacia tratar de encontrar el momento en el cual todo cambió.
Se habla incluso de un síndrome presuicida en el cual el paciente llega a expresar sentimientos de desesperanza, autorreproche, sentirse solo o sola o incomprendida, con rumiaciones pues, negativas, sintiendo lástima hacia ellos mismos. O obviamente empezamos a ver cambios como más pacientes más inactivos, con retraimiento social o con conductas agresivas pasivas que se dirigen casi siempre hacia ellos, fantasías y planes de suicidio y estados de ánimo pues alterados, ¿no? Y en algunos casos, o ya relacionados incluso a un diagnóstico, síntomas somáticos, alteraciones del sueño, fatiga y pérdida del apetito. Es frecuente que el paciente que una vez que tomó una decisión de cometer suicidio, perdón, pues a veces incluso se ha observado que tal vez están muy inquietos o con ciertas alteraciones en su comportamiento y ya cercanos a esta toma de decisión grave, pues parecen como menos agitados y más estables, ¿no? Entonces es frecuente que se piensa de, bueno, ya lo veíamos decaído, como retraído y de repente empezó a mostrarse como muy alegre. Se habla que eso es como un dato de alarma, una bandera roja hacia poder empezar a hacer una intervención, ¿no? Generalmente el suicidio pues tiene lugar en medio de una crisis, una problemática, y pues es raro que ocurra en ausencia de que haya o que no haya ninguna crisis, ¿no? Pues hay que ver si hay alguna predisposición para presentar síntomas psiquiátricos, algún desencadenante, algún facilitador y la disponibilidad, ¿no? Pues obviamente en este concepto la predisposición es cuando los pacientes tienen o intentan suicidarse y tienen una predisposición a hacer este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, obviamente, es frecuente que haya de fondo algún diagnóstico como la depresión. Un desencadenante, pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? La mayoría de los suicidios y los intentos tienen lugar después de que algo les sucede a los adolescentes, que les genera algún estado emocional alterado, ¿no? Conflictos con diferentes personas de sus redes de apoyo, incluso crisis disciplinarias, ¿no? Y después de que se les hizo alguna llamada de atención, pues empiezan tal vez a presentar esto. Si tal vez fueron de alguna manera humillados públicamente o bueno, separaciones de relaciones para que ellos consideran importantes. Y bueno, como lo mencionábamos, la revelación de algún antecedente o algo grave como puede ser un abuso sexual, ¿no? Facilitador, pues bueno, es más probable que emociones fuertes generen una crisis y conduzcan o nos lleven a un suicidio. Pero bueno, si el juicio está alterado, como cuando llegan a consumir alcohol o alguna otra sustancia, pues también, ¿no? Otros facilitadores es que se puedan identificar con alguien famoso o alguien que admiraron que cometió suicidio y pues bueno, también eso puede llevar a mayor riesgo, ¿no? Igual si hubo presencia de suicidio en la familia o si el paciente tiene creencias religiosas que tal vez prohíban el suicidio, bueno, eso no es tanto como un facilitador, sino como un punto a considerar que nos puede ayudar a comprar tiempo, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de las intervenciones. Y oportunidad, pues obviamente hay que ver qué tanta facilidad o accesibilidad tiene el paciente para cometer un suicidio, ¿no? Eh, Aunque parezca un poquito extraño, es muy frecuente que las personas sí tengan una idea muy clara de cómo les gustaría quitarse la vida. Entonces es importante pues evaluar que no haya estos datos con los pacientes, ¿no? Las preguntas de tamizaje que a veces yo sugiero es esto: si han pensado en no querer vivir, si a veces sienten que a menudo como esta idea de no querer vivir, este, si a veces cuando piensan en la idea de quitarse la vida, si les genera molestia y si a veces tienen pensamientos suicidas que no son deseados, si son capaces de hacer estos pensamientos a un lado, si tienen ideas específicas de cómo hacerlo, han hecho algún plan, alguna preparación, en fin, todas estas preguntas que nos ayudan a evaluar al paciente de manera, pues, como sospechando, ¿no? En urgencias, ya evaluando el paciente, pues hay que evaluar estos datos de la tentativa, la letalidad, la premeditación y si hay alguna cuestión que evitó que sucediera. Cuando se habla de un alto riesgo es cuando hay una alta letalidad en el intento de suicidio, si hubo una planificación, si el paciente fue o pudo acceder a los medios o incluso si escribió una nota de suicidio, ¿no? Y los intentos previos también nos ayudan o nos generan un alto riesgo. Si hay alguna enfermedad médica, alguna alteración en el estado de alerta, sentimientos de desesperanza, y bueno, si los encontramos, evitar una crítica hacia estos pacientes. Y bueno, si ya hay un diagnóstico psiquiátrico, pues también es un punto a evaluar en urgencias, ¿no? Entonces, esas preguntas son las que a veces nos ayuda a conocer un poco más sobre este intento de suicidio, ¿no? Si el paciente deseó quitarse la vida, qué pensaba con la idea o qué pensaba que sucedería si se intentaba quitar la vida,
cómo se preparó a este intento de suicidio, si el paciente pudo ocultarlo, si se dio cuenta que podía esconderse o justo en esos momentos en los cuales llegan a estar solos o solas, lo empezaron a planear en ese momento. Si llegó a pedir ayuda, ¿no? La comunicación, si llegó a expresarle a alguien que ya no quería vivir. Y bueno, los precipitantes, ¿no? Que pueden ser, pues, si hubo alguna problemática ese día, qué tanto nivel de estrés o ansiedad presentaba el paciente y si hubo algún tipo de sensación como de alivio después de que sucedió esto, ¿no? Dentro de la evaluación podemos utilizar esta escala, que es una escala que está aprobada, me parece que sí está aprobada aquí en México, y nos ayuda a distinguir la ideación suicida de la conducta suicida en base de ciertos puntos, ¿no? Primero que nada, la gravedad de los pensamientos, si tienen o desean estar muertos o tienen algún pensamiento suicida activo, la intensidad y el comportamiento igual del paciente previo a haber llegado a este punto, ¿no? Y bueno, por último, la letalidad. Digo, este cuestionario nos ayuda mucho, digo, esta es una versión en inglés, pero nos ayuda mucho a determinar qué tanta severidad hay sobre el suicidio, ¿no? El riesgo de suicidio suele ser bajo si no hay un diagnóstico psiquiátrico de trasfondo, si el paciente genera una alianza terapéutica con nosotros, si el paciente expresa que no tenía intencionalidad de quitarse la vida, si afirma clara y creíblemente que no llevará a cabo nuevos intentos, si se siente esperanzado, muchas veces les preguntamos esto, ¿no? De cuáles son tus planes más adelante y cuando el paciente expresa, no, pues sí me gustaría como hacer otras cosas, es un punto que también nos genera una disminución en el riesgo, ¿no? La familia, si la red de apoyo está bien, pues bueno, ni se diga, nos ayuda muchísimo y no hay algún dato de un estresor significativo, ¿no? Recomendaciones en una primera intervención de un paciente con conducta suicida es, pues bueno, asegurarse de que el niño adolescente esté seguro y reciba apoyo. Una evaluación de salud mental. Usualmente se prefiere pues que tengan alguna experiencia en el tema, pero si no, pues bueno, ya es de mucha ayuda que hagan esta intervención y bueno, incluir en esta entrevista a los padres y los familiares. Y es importante, importantísimo evitar culparlos, evitar hacerles algún reclamo, el regaño por haber hecho este intento de suicidio, ¿no? Antes de dar de alta a un paciente, pues lo que se recomienda es educar al paciente y a la familia sobre los efectos, pues de alguna sustancia, de alguna droga que hayan llegado a consumir, comprobar que en casa o con los familiares, pues no hay algún acceso a algún material que pueda generar daño, como armas de fuego, medicamentos, y pues bueno, que siempre hay alguien en familia que pueda ayudarle al paciente si lo requiere y tratar de verificar si o establecer una fecha de seguimiento en la consulta externa, ¿no? Entonces, igual, estos son como los puntos que nos ayudan a orientar qué tanto riesgo tenemos de un paciente con conducta suicida, ¿no? Perdón, esta diapositiva ya la habíamos mostrado. Eh, ¿qué hacer? En estos casos, lo que se sugiere como dentro de las intervenciones primeras es escuchar, mostrar empatía, mostrar apoyo y preocupación, tomar la situación en serio, preguntar acerca de los intentos previos, evaluar posibles diferentes o posibilidades diferentes al suicidio, preguntar acerca del plan, cómo lo planeó el paciente. Muchas veces, ahorita por eso les mencionaba, a veces como intervenciones como esto, pactar un contrato de no suicidio. Así podemos decirle al paciente, bueno, eh, eh, toma el medicamento y ves cómo te vas sintiendo y evitemos que no vayas a hacer o intentar lastimarte, ¿no? Quitar los medios, medicamentos lejos del alcance, todo esto, y decirle al paciente que cuando se sienta así, que tome acción e intente solicitar ayuda antes de tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué no hacer? Ignorar la situación, decir, bueno, esto no pasa nada, que se vaya a su casa, mostrarnos como avergonzados o como preocupados de que el paciente esté llegando al hospital por eso, tratar de no decirle todo va a estar bien o retar incluso, porque muchas veces también algunos médicos o médicas pueden hacer esto, ¿no? De retar al paciente como, no, y ahora tienes que hacerlo, entonces también eso no se recomienda, dar falsas garantías, jurar guardar el secreto o incluso, bueno, dejar a la persona sola, ¿no? Siempre tiene que haber alguien al lado cuando hay este antecedente. Los contratos de no suicidio, pues suelen ser a veces formulados como este compromiso por parte del paciente y con nosotros como del área de salud mental para pues justo, ¿no? Tratar de retrasar esto. Hasta ahora no hay como alguna evidencia
que nos ayuda a respaldar, pero muchas veces es una intervención que nos ayuda a comprar tiempo, ¿no? Pues primero que nada el paciente tiene que estar de acuerdo con este plan, ¿no? Con este contrato, tratar de que el paciente lo repita y esté muy clara la idea de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Eh, también importante hacer el énfasis en el paciente de, oye, vas a acudir a tu tratamiento y va a mantener este apego adecuado y bueno, generar incluso con el paciente un plan de contingencia. Oye, en algún momento si te vuelves a sentir así, puedes hacer esto, puedes hacer como varias intervenciones antes de considerarlo y pues bueno, pueda recibir una atención adecuada, ¿no? Entonces, igual, dentro de esta parte, este gráfico lo que nos muestra es cómo suele haber esta evolución del suicidio, ¿no? Se habla de algún trastorno activo en el caso de que suceda, algún evento estresante que los lleva a este cambio muy rápido y precipitado de su estado de ánimo y pues los lleva a la ideación suicida, ¿no? Hay algunas veces que este cambio de o brusco de su estado de ánimo, pues bueno, puede ser incluso inhibido a la hora de hablar con los pacientes de manera social y con las redes de apoyo, les ayuda mucho. Pero bueno, sí hay algunas otras intervenciones que podemos ir haciendo, evaluando de manera social, el estado de mental y todo esto del paciente antes de llegar justo a la parte del suicidio, ¿vale? Lo que recomiendan, por ejemplo, mensajes a los pacientes es pues tratar de darles este mensaje de que la preocupación o que nuestra principal preocupación es que ellos estén bien. Algunas cuestiones, tal vez para mantener esta confidencialidad, les comentamos que no la vamos a decir a menos que ellos soliciten o piensen que se la podamos compartir a sus familiares, ¿no? Es muy frecuente o mencionarle a los pacientes que nosotros veamos de hoy esto que sucede es normal, bueno, no normal, mejor dicho, pero es frecuente, ¿no? Entonces es importante considerar esto y mencionarles, ¿no? De casi todas las decisiones que tomamos pueden ser cambiadas, ¿no? Entonces es un poquito empezar a darle estos mensajes a los pacientes como para generar o luchar un poquito con la desesperanza, ¿no? Tratar de mencionarles, pues a veces esto, que pues los pacientes con intentos y adolescentes suicidas o con conductas suicidas, pues suelen a veces cambiar de opinión, tratar de decirles, pues bueno, esta sí, claro, es una manera de intentar solucionarlo, pero bueno, podemos buscar otras formas de solucionar este problema por el cual te llevó a este punto, ¿no? A los papás en general, pues bueno, hacerles saber que los pensamientos y los intentos de suicidio no son infrecuentes. En la mayoría se trata solo de una crisis aguda y que muchas veces en un corto periodo de tiempo se pasa, ¿no? Igual dentro de todos los tratamientos médicos pues estamos obligados a mantener confidencialidad, ¿no? Entonces es importante con el paciente remarcarle este punto. Mencionarle al paciente que, o a los familiares que la prioridad pues, es garantizar su seguridad. Entonces es importante tener esta vigilancia o esta supervisión estrecha y bueno, dependiendo un poquito del riesgo que evaluemos de que esto vuelva a suceder, pues tal vez tanto al paciente como al familiar explicarles de ciertas opciones del tratamiento que tengamos, ¿no? Y bueno, de nuevo, explicarle a los pacientes sobre los planes de contingencia y tratar de generar este manejo interdisciplinario e incluso como esta cooperación, perdón, que hay entre nosotros y el paciente para pues justo ayudar a que haya un mejor apego al tratamiento, ¿no? En general en la hospitalización, pues bueno, lo que queremos vigilar es que no haya un gran descontrol de impulsos, que si hay algún cuadro psicótico, pues se compense. Igual evaluar dentro de esto, pues si hay, o lo que nos indique que haya una hospitalización y si hay si la idea suicida persiste, y bueno, pero si lo podemos mandar a la consulta, casi siempre es cuando ya valoramos al paciente y podemos establecer una consulta tal vez de una manera muy frecuente y hacer intervenciones en crisis cuando estemos viéndolo en la consulta externa, ¿no? Si el paciente tal vez no decide o no acepta como la hospitalización, podemos hacer o empezar el tratamiento desde ese momento y mandar y que se vigile en la consulta externa, ¿no? Y el medicamento, pues siempre tienes que estar bajo supervisión del paciente, ¿no? Mm, Dentro de las intervenciones psicosociales, pues bueno, es bueno fomentar la búsqueda de ayuda y mejorar el seguimiento, organizar apoyo para el niño o adolescente suicida, identificar y capacitar a personas que estén alrededor del paciente en caso de que suceda esto, igual como dentro de los planes de contingencia y estrategias también y mejorar las relaciones de los pacientes, ¿no?
Dentro de las intervenciones psicosociales, pues bueno, también está la parte de las terapias, que pueden ser terapias psicológicas como la cognitivo-conductual o la multisistémica. Se ha hablado que la terapia dialéctica conductual también les ayuda mucho, que aunque esta terapia dialéctica pues fue inicialmente dirigida hacia el trastorno límite de la personalidad, pero ha sufrido, bueno, no ha sufrido, ha sido sometida a la terapia dialéctica conductual a algunos cambios que la ha adaptado pues incluso a hacer intervenciones en adolescentes, ¿no? En el caso del tratamiento farmacológico, perdón, no hay un medicamento específico para el suicidio, para la conducta suicida, aunque en este caso los medicamentos nos ayudan a tratar un cuadro psiquiátrico subyacente, ¿no? Dentro de los medicamentos que más se utilizan en este escenario son antidepresivos, estabilizadores del ánimo, como antiepilépticos, antipsicóticos y en algunas ocasiones también antihistamínicos, aunque este último punto es debatible porque no hay tantas guías de tratamiento que autoricen el uso de antihistamínicos en adolescentes, pero bueno, a veces de manera como fuera de la indicación, lo utilizamos porque les ayuda a calmarse, pues, adecuadamente sin tener que utilizar medicamentos más fuertes. La hospitalización, pues, es algo que no siempre sucede en los pacientes con riesgo de suicidio, perdón, y bueno, pueden o no ser admitidas en el hospital, ¿no? Los factores involucrados en la decisión de hospitalizar, pues bueno, es casi siempre la disponibilidad de recursos, si tal vez no hay alguna cama en el hospital disponible, o incluso si hay unas malas redes de apoyo, tradiciones culturales que puedan hacer que el paciente vuelva a intentarlo, ¿no? En general, la hospitalización, pues es cuando el riesgo de suicidio es alto, si no hay una forma alternativa para garantizar la seguridad del paciente, si ha hecho algún intento de suicidio que requirió atención médica, pues en el momento también o que medicamentos que tengamos que vigilar de manera muy estrecha, pues sí requiere que haya una hospitalización. Y si a veces no podemos estimar o dar cuenta que tanta riesgo de suicidio hay, porque tal vez esta confianza no la pudimos hacer y el paciente pues tal vez no nos lo expresa tanto, ¿no? Y bueno, pues sería todo de mi parte. Agradezco mucho, pues su atención y quedo pendiente para cualquier duda, ¿vale? Mm, vamos a dejar de